Charles Bukowski dijo una vez: la censura es la herramienta que usan los poderosos para encubrir sus errores. Tu dosis de literatura en formato podcast. Historias que duran, palabras que curan desde la contraportada. Buenas noches, bienvenidos al episodio número 6 de Desde la Contraportada y pues gracias a todos por estar ahí. Nada, decir que he escogido esta frase para abrir este nuevo capítulo, este nuevo episodio, porque creo que Bukowski tenía razón. Nadie discute que a lo largo de la historia han habido libros prohibidos, voces silenciadas, ideas perseguidas, no porque fueran peligrosas en sí mismas, sino porque creo que amenazan a quienes temen perder el control. Y bueno, por otro lado, yo ayer pensaba en todo esto y creo que la censura no protege a la sociedad, sino a los poderosos. Así que en este episodio pues vamos a charlar un poquito cómo pues desde aquellas hogueras de libros hasta listas negras el poder ha intentado borrar lo que no podía controlar. Así que nada, dicho esto, paso a saludar a mis pedazos de compañeros, que no puedo estar mejor acompañada por estos escritores que dan voz a lo que llevan dentro y además sin censura. Primero, pues saludo a Marta, que además ella creo que es muy entendida en el tema de la historia, la época medieval, la Inquisición, y seguramente ella puede aportar muchísimo a todo esto. Marta, ¿qué tal? Pues buenas noches. Bueno, entendida el tema de censura, conozco un poco los rasgos generales y todo eso. Quizá de casos concretos nos puede hablar un poquito más Delia, que sé que se lo ha estudiado. Pero bueno, yo puedo hablar de los sistemas, de un poco esa política que había detrás. Te pasa la bola. No, es sentarnos en círculo. Ay, Delia, que es nuestra guerrera, creo, y nuestra analista oficial. No sé si nos vas a dar algún dato estadístico, que sepas que siempre me parece súper interesante. Si no, ahí lo dejo para que tengas tiempo de buscar. Y nada, ¿qué tal, Delia? Muy buenas tardes a los tres compis, ¿qué tal? Pues aquí, vamos a ver cómo llevo yo este tema, porque yo he venido más que nada, fíjate tú, a escuchar, porque yo de esto muy puesta no estoy. No me digas. Pero yo te aseguro que voy a meter ahí la zarpa en cuanto pueda para dejar claros ahí mis premisas y mis principios con respecto a este tema de las censuras. Muy bien, claro. Encantada que de sí. estar aquí. Y por último, Antonio, que creo que habla siempre sin tapujos, sin miedo, sin censura y con este toque de humor y esa autenticidad también que siempre te caracteriza. Antonio, ¿qué tal? Ay, qué palabras más bonitas, muchas gracias. Pues muy bien. Te tengo que decir, Qué abrir bien. con una frase de Bukowski un poco problemática. Qué atrevido. Sí. Atrevida, Noelia atrevida. Yo siempre soy la de la lengua afilada, ¿no? Como dice mi post. Además que descubriste Bukowski hace poco, me acuerdo. Sí. Tengo ahí su libro. Me lo tengo que leer, tengo muchas ganas de leérmelo porque tiene mucha polémica y quiero leérmelo ya y compartir un poco la experiencia de leer a este escritor tan peculiar, por no decir otra palabra. Pero bueno. Autocensura. Desde luego, Sí. Bukowski es una experiencia que hay que vivir. A lo mejor deberíamos dedicar un capítulo a él, no lo sé, ya veremos. Yo me apunto a ese, que yo sí he leído Bukowski y me apunto. Sí, qué bien. Pues nada, el caso es que me apetece empezar fuerte hablando de censura y la primera pregunta que voy a lanzar para que Delia, que es la que quiere escuchar, responda, porque además me gusta conocer los puntos de vista de cada persona, el mundo está lleno de colores, como dice una de la protagonista de mi libro, y está bien también saber desde qué punto de vista cada uno ve o ha visto a lo largo de la historia la censura. Así que quiero preguntaros, ¿por qué creéis que los libros, más que cualquier otro objeto, han sido vistos por una amenaza, ya sea por gobiernos, por iglesia, por dictaduras? ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Quién se atreve? Bueno, a ver, es una manera de controlar el pensamiento crítico, ¿no? Todo lo que no apoya el sistema, y por supuesto siempre va a haber gente que esté en contra del sistema, sobre todo si el sistema es represivo y represor, ¿no? Siempre va a haber literatura que pueda leerse. Además, no es lo mismo dar una opinión, por ejemplo, en el bar me junto con vosotros y os doy mi opinión acerca de
un sistema en concreto o una religión que escribirlo, porque los libros permanecen y se difunden, ¿no? Y yo creo que Exacto. eso para el sistema puede llegar a ser bastante peligroso. Sí, Sí, sí. Di, Antonio. sí, yo estoy de acuerdo con Delia. Al final un libro en sí es un objeto, pero tiene como dos partes, ¿no? O sea, su parte tangible, que es la de ser objeto, y su parte intangible, que son ideas. Y las ideas, tú puedes quemar el libro, pero las ideas, si son escuchadas, eso es muy difícil. Se implantan. Sí. A ver, yo creo que el tema de la censura lo llamamos censura cuando ya como que se pasa un poco de la raya, pero el tema del control de lo que se ha publicado es algo que se hace, se ha hecho y se hará siempre y pues como con las especias, ¿no? Hasta cierto punto está bien, ¿me explico? Porque tampoco es conveniente o tampoco se puede publicar cualquier cosa. Voy a poner un caso concreto para que entendáis a qué me refiero. No todas las opiniones son respetables, partiendo de esa base, ¿vale? O sea, tú tienes derecho a opinar, pero no significa que tu opinión sea válida. Por ejemplo, hace poco se censuró totalmente a una autora porque publicó un libro que defendía que romantizaba, era un libro romántico erótico con ideas pederastas, ¿vale? O sea, la niña empezaba siendo menor, el hombre empezaba siendo muy mayor y había una relación, pues eso, romántico-erótica con una niña al que le gustaba que el hombre le llamarle papá y no sé qué cosas así, o sea, muy, muy, muy desagradable. Y ese libro creo que fue en Australia cuando se publicó. En cuanto Pero se esto dieron hace cuenta... poco, hace hace poco, tiempo. creo que fue, Hace si no este poco. año, el año pasado. Claro, la editorial lo publicó, pues no sé qué tipo de filtros pasó, si es que pasó alguno, y claro, cuando salió al público, primero la gente y luego el gobierno fue una de... ¿Qué? Asterisco, asterisco, asterisco ha pasado aquí. ¿Cómo se os ocurre? Entonces, claro, un poquito de control sobre lo que se publica siempre ha habido. ¿Qué pasa? Que desde el gobierno, desde el control, desde tal, cuando uno tiene miedo a que exista una fuerza que te pueda quitar ese poder, ahí es cuando la censura deja de ser una cuestión de protección de la gente y de las identidades y pasa a ser un objeto de protección personal y de tu propio gobierno. Y ahí es lo que yo creo que consideramos realmente censura, ¿no? ¿Qué chapos ha hecho? Sí, lo tenemos el ejemplo en la dictadura franquista, aquí en España, sin ir más lejos, ¿no? Es un ejemplo claro de cómo la censura afectó tanto a hombres como a mujeres según el pensamiento político que se tenían y especialmente a las mujeres, porque era una doble represión, tanto política como luego también patriarcal, ¿no? Y de clase. Eso es. Y lo tenemos aquí, vamos, fue antes de ayer, o sea que lo tenemos fresco todavía. Claro, yo el otro día leí que las ideas son mucho más difíciles de controlar que incluso las armas. Y yo pensé, o sea, me dije a mí misma, por ejemplo, tenemos el ejemplo de las creencias que cada uno de nosotros lleva en su interior, que conforme nos vamos haciendo mayores, realmente cuestan bastante de desquitar. Entonces, precisamente por eso los poderes tienen bastante miedo a las ideas, porque es algo que tienes ahí anclado en la cabeza y apuestas por ello. Entonces, por un lado, entiendo que el poder quiera manipular a toda costa el pensamiento y que considere que los libros son una amenaza, porque no hay más que leer los clásicos de la literatura como Ray Bradbury, que me leí hace poco, el de Fahrenheit, y el clásico de George Orwell, 1984, que, vamos, lo expresan bastante bien todo esto. Y luego la Iglesia también, la censura de la Iglesia. Bueno. Esto da para... Yeah. Marta. A ver, pero la Iglesia desde el punto de vista de que es un lugar de poder. ¿Vale? O sea, cualquier lugar de poder ha hecho su censura y a lo largo de toda la historia tenemos ejemplos muy gordos de muchas religiones y muchos... Siempre ha apoyado a los estados más represores. Siempre han hecho un tándem ahí en el que ambos, tanto Iglesia como Estado, han aplicado una censura férrea muchas veces en ciertos estados dictatoriales, ¿no? Marta antes, con su parlamento que acaba de hacer, parlamento, me gusta esa palabra, claro, plantea una pregunta muy interesante, que es como hasta qué punto
se puede controlar lo que se escribe sin ser censura. Está bien Claro. controlar lo que se escribe, con qué fin. ¿Quién elige qué es lo que es controlable y lo que no? Lo que sí se puede leer y lo que no. Es Un que ese era mi debate. punto antes. Me he explicado regular porque tenía mucho que decir en muy poco tiempo, pero ese era mi punto. Como siempre ha existido esta, es muy fácil pasar la línea y llegar a la censura. O sea que para incluso las personas que están viviendo ese momento, cuando te quieres dar cuenta, ya estás ahí, ya estás metido. O sea, es muy difícil poner esa frontera de esto sí es censura, esto no es censura. Lo que pasó Claro. con este autor que escribió una novela sobre este asesino cuando la mujer todavía estaba viva y el asesino había matado a sus hijos, no voy a decir nombres para no darle más publicidad, pero sabéis a qué me refiero, que fue hace poco. Ujú. Sí. Eso, no dejarle publicar eso, ¿ha sido censura? ¿No ha sido censura? Porque depende de quién le preguntes sí o no. Ya. Entonces, A ver, Sí, hay ejemplos que son como más tajantes, ¿no? Que en los institutos de Minnesota no dejen leer a, ¿cómo se llama la obra esta de Harper Lee? Matar a un ruiseñor. No sé si fue en Minnesota, pero en algún estado fue. Pues hombre, eso es un ejemplo claro, ¿no? De que hay un poder que está impidiendo leer a jóvenes, ¿no? Que son los estudiantes, este libro por las ideas que pueda contener, que no son ideas conservadoras precisamente. no, sí, es que en Estados Unidos, me acuerdo, no sé si fue el año pasado o el anterior, censuraron un cuento infantil de los institutos porque salía un niño bañándose. No se le veía nada tampoco, cosa que tampoco me parece mal, los niños deben conocer su cuerpo, pero salía un niño bañándose y según ellos eso promovía la homosexualidad. Ahí te quedas. Es que todo ahí lo promueve la llevas. sexualidad. Ahí hay una ideología detrás, Claro. claramente, ¿no? Sí, una A ver, ideología bastante conservadora, bastante retrógrada, y que en estos sitios donde se implementan este tipo de censuras, estas censuras, pues al final es la ideología dominante. Que al Es final curioso que un lugar que alardea de expresión, de libertad, como los Estados Unidos, que es el país de las oportunidades, ¿no? Me parece que se dice así, sea también uno de los sitios que registra más casos de censura de libros. Es una pasada en las escuelas, porque yo lo estuve mirando en de eso te... escuelas, en bibliotecas. Me quedé alucinada de la cantidad de libros que tienen censurados. No sé ni por qué, porque tampoco he indagado mucho. Si queréis pero vamos, aprovecho y que los tengo aquí los datos. Venga, Venga. Son los que Oscar, traigo. ya lo tuyo. Yo lo mío. Es que Venga. lo iba a decir después, pero ya que lo Sí, mencionas, sí, la verdad aprovechamos es que me he saltado varias y preguntas. acuño tu comentario con Venga. datos. Datos globales Dale. de Estados Unidos, la cantidad de prohibiciones escolares recientes, ¿vale? Estamos Madre hablando de mía. 2023-2024. En este curso escolar ha habido como unas 10.046 libros prohibidos en escuelas públicas. 10.046 en este curso. 10.046 el curso pasado. 2025. Aquí habla de 10.046 instancias documentadas de libros prohibidos. Bueno, afectaron a 4.231 títulos únicos. Así lo separa la IA. Se ha registrado un aumento de aproximadamente un 200% de prohibiciones escolares entre el año 2022-23 y 23 y 24. O sea, va Vaya. creciendo. Vaya, ¿qué habrá pasado O estos sea, encima años? vamos a peor. ¿Qué habrá Y pasado los estos años intentos que de haya cambiado censura, esto? el intento de censura no ha sido en las escuelas solamente, sino también en bibliotecas. Los libros que más se censuran son los que tratan temas de raza y contenido LGBT. Ostras, ¿Vale? qué Claramente. fuerte. Eso es. Luego hay otros de contenido censurado frecuentemente en libros que incluyen sexualidad, salud mental, violencia, orientación sexual, identidad de género, etc. Ahí tenéis los datos. Y siguiendo un poco en esta línea de hablando de Estados Unidos y los últimos 2-3 añitos, que todos sabemos por qué está pasando eso, también hay una especie de censura pasiva que es como no está prohibido, pero os voy a dificultar muchísimo el acceso. He leído hace poco... O la publicación. Hace unos días una noticia que viene del mundo del cine, ¿vale? No de la literatura, pero cultura es al fin y al cabo y son historias al fin y al cabo. Que iban a poner aranceles del 100% a las obras
de cine, televisión y todo eso que fueran de fuera de Estados Unidos, con la excusa de promover el cine del propio país. Pero vaya, en resumen, que no dejas entrar prácticamente cine y televisión extranjera a Estados Unidos. Esa es otra, claro. Eso es otro tipo de censura pasiva. O sea, puedes, sí, si tienes pasta. Eso denota un claro control y manipulación de la información que llega Hombre, de claro, fuera, no ¿no? vaya a llegarte ideas de otros sitios y resulte Eso que... Es lo mismo que hacen en las dictaduras. Aquí con Franco pasaba, ¿no? Y en Corea del Norte pasa. Y en países islámicos donde no quieren que se difundan ciertas ideologías europeas, pues no les restringen todo tipo de contenidos, incluso a nivel de internet, audiovisual, literatura. O sea, pasa. Sí, Todavía pero que ocurre, esté pasando en Estados Unidos, que es lo que decía, creo que Noelia, que se el país supone de que es las el país de oportunidades, la libre expresión, de la libertad de expresión, es como wow. Sí. Y Sí, no bueno, fue eso aquí, dicen, pero luego no son así. no fue aquí en España donde se impidió representar una obra Orlando de Virginia Woolf. Yes. Sí me quiere Hace La sonar. tengo por No aquí. tengo ni idea. el año pasado, puede Es ser. que también hay algunas provincias que tienen ciertos gobiernos que también están como muy así quejicosos con según qué obras y según qué temas. Sí, Creo claro. que fue política sexual, me parece, ¿no? El libro de política sexual se llamaba. O sea, yo hablo No de recuerdo bien. una obra de teatro, o sea, adaptaron Orlando de Virginia Woolf, que es una obra donde, es que no la he leído, creo que es como de una chica que se convierte en chico, ¿no? Orlando, Es que yo no por sé, no te puedo alguna defender. razón, y empieza a vivir pues como si fuese un hombre. Esa es como la premisa de la trama, creo. Ostras, pues suena interesante. Yo tengo aquí, por ejemplo, Simone de Beauvoir fue Ya he censurada encontrado el dato. al cuestionarse la subordinación de la mujer en su obra El segundo sexo. Bueno, sí, Fue sí. aquí en España. Mira, lo que decía Antonio, sí, fue en 2023. Se censuró la obra teatral Orlando de Virginia Woolf en Valdemorillo, aquí en Madrid, por el Ostras. ayuntamiento gobernado por el PP y Vox. Pues, para sorpresa de nadie. Mm. Se alegó motivos Sorpresa. económicos, pero la compañía denunció que no, que se trataba de un veto ideológico motivado precisamente por Qué esa fuerte. temática sobre la identidad y la sexualidad y todo eso. Y bueno, casos como este hay varios, porque no es el único que se ha dado recientemente aquí en España. Que es que, claro, decimos que censura también, y nos suena tan lejano, ya sea en la distancia, Sí. ya sea en el tiempo, y no. Es que volviendo la vista atrás, un poco al pasado, que es lo que decíamos antes, también dependiendo de los enemigos que tuviera la época en ese momento, o la sociedad, los temas van cambiando, los temas censurados, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia pues tiene más pie a prohibir temas que pongan en jaque sus creencias, su religión y demás. La dictadura pues suele prohibir libros que defiendan la democracia o el marxismo o simplemente que critiquen el poder o el tema de la sexualidad. También hay ciertos siglos en los que dependiendo de cómo se trate la sexualidad, si es de forma abierta o no, también. Entonces yo creo que los enemigos que tenga cada época también afecta mucho al tema que se está censurando. Entonces, no sé si ¿qué temas creéis que se han censurado más a lo largo de la historia? Pues hombre, hay temas universales que es cualquier identidad sexual, de género, la propia expresión de las mujeres, la propia búsqueda de la libertad de las minorías y de las clases obreras. ¿Vale? O sea, todo lo que sea mujeres empoderándose o clase obrera empoderándose, eso siempre ha sentado muy mal. Sí. Exacto. Sí. Y por eso libros como El Lazarillo de Tormes, que habéis mencionado pre-podcast, que estamos hablando de él, estuvo censurado. ¿Qué diréis? El Lazarillo de Tormes. Mira, lo tengo apuntado, sí, es verdad. Sí. Sí, además, eso sale en la película de El cautivo. ¡Ay, me encanta! ¿La has visto? La he visto. Ay, quiero verla, ya la que está ahora en el cine. Ya hablaremos. Sí, sí. Estoy preparando un programa sobre esa peli para la tele de Elche. Ay, qué guay. Bueno, no he ya podido hablaremos. verla todavía, pero Ya hablaremos de la película fuera de cámaras. Sí, a ver, yo quería añadir, ¿no? El tema de las mujeres hemos estado vetadas
vetadas, o sea, no censuradas, vetadas, o sea, no he podido ni publicar obras ni literatura, ya lo hablamos, ¿no? En el anterior podcast sobre activismo y feminismo, como las mujeres ni siquiera se nos dejaba ni siquiera leer, ni leer, ni escribir, o sea, eso significaba pensar por nosotras mismas y emanciparnos, y eso era considerado peligroso, ¿no? Sigue ocurriendo en muchos países. Creo que somos las principales víctimas de la censura históricamente. Y luego, pues eso, los grupos estos minoritarios, ¿no? Temas raciales, temas LGB, todo esto, ¿no? Al final, yo creo que por mucho que pase el tiempo, siempre se repite un poco la misma historia. Y a mí me causa muchísima inquietud que otros temas, como por ejemplo el que has mencionado antes, el tema de la pederastia o el tema de la prostitución, están a menudo blanqueados. No solo ¿cuándo se ha censurado? Si es un tema romantizadísimo que les encanta. Está blanqueada. Con las excusas de, no, yo escribo de esto porque pasa en la vida real. Coño, ¿y no hay gays en la vida real? Que eso sí lo censuras. Sí, no. Claro, pero la mirada con la que tú escribes acerca de determinados temas indica tu posición con respecto a esto. No es lo mismo hablar de la prostitución como la verdadera trata de blancas y la esclavitud sexual que hay detrás de eso, mayoritariamente dirigida hacia las mujeres, y otra cosa es que tú me blanquees la prostitución en cada libro, en cada serie que veo, que es que el mito de la puta feliz es que parece que ya está como súper extendido y normalizado, como si es que es súper guay hacer ese tipo de trabajos. ¿no? Y claro, nos blanquean ciertas cosas que son moralmente cuestionables, pero a unos niveles brutales, y luego en cambio nos censuran otros que a mí me parecen más éticos y más morales, ¿no? Eso es lo que a mí me inquieta. Sí, pero al final la censura siempre va en contra de lo que atenta con su propia moralidad, independientemente si es más ético o menos ético. Por ejemplo, el tema de la sexualidad, pues... que haya mujeres que sirvan a sus deseos a cambio de dinero, les va muy bien. Claro. Entonces, puede que no sea su moralidad, pero sí es su beneficio, su interés. Eso es. Pero sin embargo, la sexualidad de dos hombres teniendo relaciones sexuales, eso en que el libro se ha visto a lo largo de la historia. O dos mujeres. O dos mujeres, que se ven menos todavía. Eso no le gusta a nadie. Eso es. Que, pues eso, o sea que sí ha habido una censura de la sexualidad, pero con matices, ¿no? O sea, siempre como ha habido una censura a la sexualidad siempre que no sea a la sensualidad al servicio del hombre. El hombre porque hetero. Si ha habido mujeres expresando su propia sexualidad, también han sido censuradas, aunque fuera heterosexual. Sí. Si ha habido relaciones, pues eso, entre personas LGTB, también han sido censuradas. O incluso, antiguamente, ya no tanto, pero antiguamente se censuraba incluso las relaciones sensuales o sexuales, me da igual, entre personas de distinta clase social. Porque claro, ¿cómo va a mezclarse un noble con alguien plebeyo? Con un plebeyo. Entonces, y lo mencioné en el podcast pasado, pero es que lo quiero remarcar otra vez. Esta que tan denostada, tan terrible, tan horrible, tan... echámonos las manos en la cabeza, no es literatura romántico-erótica, surgió precisamente por un tema feminista. Las mujeres diciendo, no me dejas dirigir mi sexualidad, pues voy a escribir sobre ella hasta que te canses. Es que tanta censura al final es contraproducente, claro, ¿no? Porque tiene el efecto contrario. Claro, es que las mujeres ahí leyendo cosas, no sé qué, solo... Si nos lo han prohibido, pues claro, nos interesa. Hoy en día, por suerte, pues ya no eligen a nuestros maridos en la mayoría de los casos. Sabemos que podemos disfrutar de las relaciones cuando y como queramos en la mayoría de los casos. Entonces, pues sí que quizás se nos han quedado un poquito desfasados esos temas de lucha, pero no olvidemos que viene de donde viene y que ya solo por eso merece su sitio de honor, yo creo. Aunque nos metamos luego con las portadas de los libros de Highlanders. Yeah. Bueno, estamos donde estamos también gracias a estas personas que han peleado lo suyo para que tengamos los derechos que tenemos a día de hoy. Y tanta censura, como decía antes, tanto prohibir, al final hace el efecto contrario al que se espera. Y contra todo pronóstico, a veces son temas que se convierten en un símbolo de resistencia y libertad. Yo ahora mismo no conozco ningún libro, no me sale ningún título, pero yo no sé si vosotros sabéis algún libro que haya terminado convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra todo pronóstico. A mí es que de verdad no he encontrado ninguno. Ojo, pues muchos. Quizá no un símbolo de resistencia como tal,
Pero históricamente, libro que se censuraba, libro que se prohibía, libro que se convertía en bestseller. También lo mencioné en el podcast anterior. La Inquisición hacía una lista de libros prohibidos. Es que encima te lo daban por escrito. Aquí tienes la lista. ¿Qué pasa? Pues que Una lista. todos tenían su biblioteca pública y su biblioteca secreta. Y en la biblioteca secreta tenían todos estos libros prohibidos porque ¿qué nos Claro. gusta más? Tenido siempre ¿Qué ahora nos Y gusta dices, más que el no morbo? leas esto. Y tú dices, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué? Me lo voy a Yo leer. tengo aquí una pequeña lista, si queréis os doy algunos títulos, Venga. porque no me he leído ninguno, pero bueno, me ha parecido importante saber qué obras estuvieron prohibidas en su tiempo y que hoy son pilares fundamentales y universales de la literatura, ¿no? Por ejemplo, Ulises De fue James vetado Joyce. en su momento por obscenidad. Ah, Frankenstein también fue menospreciado por estar escrito por una mujer. bueno, claro. Que mucha gente, hoy en día ya se Ostras, sabe más, es pero yo me que- acuerdo cuando era pequeña que la mayoría de la Qué gente no fuerte sabía todo. que había sido escrito por una mujer. De hecho, tengo una colección en mi Mariceli. despacho, o sea, estamos siglo XXI, ¿vale? Tengo una colección Marta, de que se libros. viene arriba, que se Es emociona. que este tema me ha recordado. Es que me encanta. Tengo una colección de A libros tope. en mi cuarto, que es una colección y hacen todos juego, ¿no? Son todos, entre comillas, iguales. Pues todos ves ahí el título y el autor, el título y el autor, el título y el autor. Y en el de Frankenstein ves el título y el autor, chiquitita, Ostras. no se ve. Se vean mucho. Y claro, Tal tú cual. eso, ves solo ese libro y no se nota, pero lo ves comparado con los otros que están en la estantería y dices, perdona, ¿qué está pasando aquí? O sea, ponen el nombre de la autora súper Aquí pequeño en viene el canto. que cuando el autor vende mucho lo ponen Mm. en letras muy grandes y cuando el autor es muy desconocido lo ponen en letras pequeñas. Pues a esta ni se la veía, ¿no? Pero tía, que son libros de hoy en día, que Frankenstein es muy famoso, Frankenstein vende, es una con la colección misma de libros tendencia. clásicos. ¿Cómo me pones el nombre de Mary Shelley tan chiquitito en comparación con los demás? Que es que Como canta si fuera una mucho, os vergüenza. pasaré una foto. Venga, sí. Horrible. Hay otros libros, por ejemplo, bueno, Perdón por el inciso, es que venía al caso. 1984 de George Orwell, censurado Bueno, claro. en regímenes totalitarios. Textos de María Zambrano, filósofa española exiliada, ignorada durante décadas. Y hoy en día muy A poco mí conocida, hay no un se la libro- estudia en los institutos. Conocida, sí, ¿verdad? ¿Por qué Y no se no, estudia? tenemos decir que a Federico García Lorca, ¿no? Poeta en Nueva York, prohibido en España durante años. El color Que quería púrpura. decir que hay un libro que me llamó la atención, que en algún momento fue, no sé si lo tienes por ahí apuntado, Delia, Don Quijote de la Mancha, que No lo tengo apuntado ese, pues ¿no? estuvo en la mira de la Inquisición porque lo consideraban que daba burlas a la caballería y a ciertos valores sociales. Yo ese sí que me lo apunté, el Don Claro. Quijote, porque me quedé bastante Es que va de pasmada. eso, ¿no? El Quijote. Sí, Joder. tuvo sus problemillas para ser... Al final fue publicado, ¿vale? Pero sí que pasó Jolín. por varias ediciones en plan de, córtate un poquito aquí, córtate. Y la verdad es que es cierto que Cervantes reparte a todo Que el ayer fue su mundo. cumpleaños, creo, ¿no? Reparte, bueno, a todo el que se pase por delante. Yo personalmente el Quijote creo que es un libro que debería leer todo el mundo, pero entendiendo porque sin contexto es que En no su estás contexto. leyendo ese libro. No te estás enterando de qué va. Y con Tengo contexto aquí cambia muchísimo. dos títulos que quiero mencionarlos especialmente. Mujer Nueva, de Carmen Conde, eso que hablaba sobre la autonomía femenina, fue censurada Ese no lo y conozco. ahora pues... Yo tampoco, pero bueno, me parece súper interesante por el tema, ¿no? Por la temática. Y luego tenemos aquí otro, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou, que fue prohibido en escuelas estadounidenses y hoy es esencial en la lucha por la igualdad racial y de género, ¿no? Tenemos El cuento de la criada, la distopía sí, es feminista verdad, que también denuncia lo el vi. control Sí, patriarcal, sí, sí. también ha sido ha burlado la censura, pero sí que seguramente no lo tengan en muchas bibliotecas y no lo recomienden en ningún instituto, ¿no? Y son símbolos de libertad, ¿no? En Estados Unidos también están prohibiendo en algunos sitios los libros de Toni Morrison. Sí. Es que siempre están en Estados Unidos, es una pasada. Sí, es que también hay que tener en cuenta que allí tienen la iglesia protestante y la iglesia protestante siempre desde su nacimiento ha sido muy cañera y muy agresiva. Y muy puritana. ¿Vale? O sea, porque decimos de la iglesia católica apostólica romana, que sería por así decirlo la de aquí del Mediterráneo. Pero ojo con la protestante, que también es católica, pero, o sea, también es cristiana, pero la protestante ha sido siempre muy, muy guerrera. Muy de la letra por sangre entra. Sí, y muy de vigilancia y de ver qué hace el vecino y de ser unos chivatos.
O sea, me estoy acordando de los juicios por brujería en Salem, que esto es algo que pasó de verdad. O sea, que no es como una historia de Halloween. O No, sea, no, y que hubo... no es medieval, que es bastante No, reciente. no, no, no. Es que no sé si ya había conseguido Estados Unidos la independencia o fue como en las colonias que tenía Inglaterra. Creo que fue como Creo un que poquito ya antes. estaban por O ahí. ya estaba, no sé, no me acuerdo, pero que es esa época, que no Mm. fue en la Edad Media, ¿no? Bueno, de hecho, la brujería es siglo XVI-XVII. La Edad Media ya había pasado, ¿eh? Sí. Mira, entre libros No, la prohibidos, brujería ya los días, estaba de antes. tengo un libro aquí apuntado que Hechizos y sortilegios, que bueno, el otro día cenando con un amigo me dijo que empezó a leerse ese libro y sí que es cierto que dice que no recuerdo en qué lugar está prohibido por los hechizos y por los sortilegios que aparecen ahí, que cualquiera que lo lleve a cabo también hay que tener un poco de cuidado con lo que leemos. Pero bueno, cambiando un poco el hilo, sobre el tema de la persecución de escritores, que también han tenido lo suyo, han pagado creo que un precio muy alto por escribir lo que pensaban, ya sean filósofos, poetas, novelistas, también periodistas encarcelados, exiliados. Creo que han encontrado algunos formas creativas de burlar la censura a lo largo de la historia. No sé si tenéis algo que aportar a esto y qué escritores creéis que se convirtieron en dos símbolos de libertad. Escritores, no libros. Yo tengo a una, Gloria Fuertes, en España, Ay, a través de la poesía infantil, introdujo muchísimas reflexiones sociales y burló la censura. O sea, sí que ha sido una de las pocas mujeres que yo creo que he estudiado en mi infancia, de las poquísimas, que Pero has todavía se estudiado sus sigue poemas estudiando. infantiles, ¿no? ¿a que no has estudiado sus obras para adultos en el instituto? No, siempre ¿Ves? se la conoce como poesía Claro, infantil, la poesía como infantil. temática Y luego infantil, tiene claro. una obra para adultos muy buena, muy profunda. Y ojo, Y Gloria Fuertes es icono queer de este país. Ah, sí. Bueno, yo Sí. tengo aquí otro que no conozco, que no lo conozco, pero por mencionarlo, en la URSS, escritores y escritoras utilizaron el Samizdat, autoediciones clandestinas, para circular sus obras. O sea, una manera de burlar la censura y escribir aún así. ay, esto me recuerda a un tema que se está dando hoy en día, en China. Y es que en China es súper popular, pero está censurado el tema de la literatura romántica entre hombres, que es leído y escrito principalmente por mujeres, ¿vale? No. Aquí los hombres gays no tienen nada que ver, son solo personajes. No, no homo. Son mujeres que escriben sobre romances entre hombres y las consumidoras somos, me incluyo, otras mujeres, que es el Taipei. Bueno, el caso. China lo prohíbe, pero es que tiene muchísimo público, tanto dentro como fuera del país. Así que formas creativas de hacerlo, estas autoras lo que hacen es publicar en el extranjero y luego esas obras se introducen en China de nuevo. Y así no pasan un poco la Por censura. la puerta de atrás, ¿no? Claro, entran por la puerta de atrás en plan de no, es literatura internacional, esto no es Una chino, broma. pero es como, la autora es china, el público es como si la chino. culpa fuera de los demás, ¿no? Que lo traen, Claro, no claro, de ellos. pero los Ya. propios de países de fuera están en plan de no, yo creo autoras chinas que son las que venden en China. Entonces, Es una una cosa es buena lo que quiere el estrategia. pueblo, en este caso, estas miles de millones de mujeres que quieren leer esta literatura, y otra cosa es el gobierno que dice, no lo podéis escribir y no lo podéis publicar. Y ellas, que no, vamos a verlo. ¿Que no? Y esto Te es, digo yo a ti. de, Sí. esto es del año pasado, ¿eh? O sea, no te estoy hablando del pasado. Ya. Y luego también temas más serios, porque esto al fin y al cabo, romance, pues... Pero, por ejemplo, la autora coreana... Espera, el nombre lo voy a leer porque no me lo... Kyung-suk Gendry Kim, ¿vale? Que es la autora de Hierba. De Hierba y otros muchos libros, pero por ejemplo Hierba trata... Es una novela gráfica. Novela ¿vale? gráfica, ¿no? Que yo no sé la diferencia entre novela gráfica y cómic, así que yo lo voy a llamar cómic. Me gustan los cómics y los Teoría es respeto. lo mismo, ¿no? Para mí sí, pero No sé. que algún purista me esto. Y el caso es que habla de la historia real de una joven coreana que durante la guerra... ¿Qué guerra fue? La guerra del Pacífico fue explotada, fue víctima de trato sexual. Mujer de consuelo las llamaban por el ejército japonés. Entonces, claro, este libro ha estado vetadísimo y recientemente ha sido cuando se ha hecho popular de forma internacional. Vamos.
De hecho, ya quedan poquísimas mujeres de Consuelo de aquella época, que ya murieron prácticamente todas, y hasta hace poquito tiempo consiguieron que el gobierno les dijera, les admitiera que las habían hecho lo que las habían hecho, porque no lo admitían ni siquiera. No, es que cuando estamos en momentos de guerra, Todo la vale. censura aumenta, ya no solo en literatura, la propia censura a la hora de hablar, a la hora de decir, a la hora de quejarte aumenta, y sobre todo somos las mujeres las que perdemos los derechos que ya hubiéramos conseguido antes. La época de guerra Todo para siempre es atrás. un paso atrás para todos, pero especialmente para nosotras. Tanto Sí, para los que sí. están en la guerra como para los que están fuera de la guerra. La censura abarca todo, desgraciadamente. El tema de derechos humanos en general se va un poco... Es como tierra de nadie, aquí no se están enterando de lo que pasa, así que, pues eso, un montón de mujeres... Y la manipulación también, censura y manipulación, porque según el país donde te estén informando lo que está pasando, te lo venden de una manera o de otra también. Sí, pero Siempre ha digamos sido que hay así. temas que son censurados de forma un poco universal, ¿no? Hablamos de esto del tema de la trata. Como dice Delia, se exhibe mucho la puta feliz. Pero la trata, no, eso es cosa de otros. Nosotros no, nosotros trata no. Claro. Otros, los malos, hacen trata. Corazón, que hay datos. Sí. Bueno. ¿Qué más nos querías preguntar? No, pues estaba pensando bueno, aparte de los escritores que han sido exiliados, que tengo apuntado unos cuantos, pero bueno, ya todos los conocemos más o menos, Víctor Hugo, Pablo Neruda, Julio Cortázar, en fin. Todos estos pobres pues tuvieron que exiliarse o fueron castigados por lo que habían escrito. Y alguno fusilado también. Exactamente. A día de hoy, en la actualidad, yo sigo pensando que sigue habiendo censura. Bueno, está claro, lo hemos hablado al principio del episodio, que hay gobiernos que no, o sea, antes quemaban libros, ahora lo que hacen es simplemente retirarlos de manera encubierta de las bibliotecas, de los institutos, de las librerías, y entonces también es un poco triste que todavía estas cosas sigan pasando. Y por otro lado también quiero hacer hincapié a la autocensura, que es una forma también de censura moderna, porque hay muchos escritores, muchos periodistas o incluso lectores que evitan ciertos temas por miedo a las críticas, a las amenazas, a las represalias. Es decir, que ya también es, bueno, es importante también recalcarlo, claro, que uno mismo ya a veces no lee ciertas cosas por miedo a lo que puedan decir los demás. Yeah. Yo aquí soy un poco vehemente, pero ya es por mi propia visión de por qué yo escribo, y es, si yo no puedo escribir sobre las cosas que quiero escribir, ¿para qué voy a escribir? Entonces no escribiría. No evitaría ciertos temas. O sea, si no quieres hablar de ello, pues no hablas de ello porque no te interesa, no, totalmente lícito, pero si yo quiero hablar sobre algo... Hombre, aquí Claro. también hay temas personales. O sea, que también todo... donde vayas a exponer el tema, Claro, quien todo seas también. idealmente es muy bonito, pero la mayoría de nosotros vivimos todavía en entornos familiares, en entornos de los que formamos parte. Entonces, a lo mejor tratar según qué tema sabes que puede herir o dañar de alguna forma a gente a la que quieres y tal. Entonces es un poco autocensura, no tanto por lo que otros, entre comillas, ajenos, desconocidos puedan pensar, sino un poco lo que tu entorno, ¿no? Quitando temas dolorosos familiares y todo eso, temas más inocentes. Pasa mucho que autoras de cierta edad, a la hora de escribir libros eróticos, se cambian el nombre porque no quieren que su familia lea que escriben esas entre comillas, cochinadas. Claro. Por eso se suele decir esa frase, ¿no? De que nadie es profeta en su tierra. También tengo una cosa, que se preocupe un poco, porque a mí por lo menos quien menos me lee es mi familia. Por eso, nadie yo podía escribir cualquier cochinada que no se iban a enterar. No se iban a enterar. Yeah. A mí me llama mucho la atención un tema que creo que has sido tú, Marta, cuando has mencionado ese libro que intentó, bueno, que publicó el señor que quería contar la historia sobre este señor que mata a sus hijos, ¿no? Y creo que se le hizo un boicot literario, o sea, se le hizo un boicot a la editorial. Sí. La editorial y él estaban defendiéndolo. Se aplicó una censura, digamos, pública de los mismos que dijeron, esto no es ético, ¿no? Creo que los criterios éticos hay que considerarlos, ¿no? Esto me
Me viene a la cabeza una serie que vi hace poco sobre el asesino de la katana, que se cargó a sus padres y a su hermana siendo un tío. Que bueno, ahora está como de moda hacer documentales, ¿no? El tema del true crime y de escribir libros sobre las memorias del asesino de la katana, ¿no? Y tienen muchísima audiencia y se forran. Y yo me planteo el criterio moral, el criterio ético de estos negocios que al final van a lucrar a asesinos, ¿no? Y estamos aquí todos viéndolos porque nos gusta el chisme, ¿no? Nos gusta el amarilleo, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y yo de verdad que me planteo estos criterios morales cuando veo este tipo de cosas, ¿no? Ver al asesino de la katana haciendo su vida normal después de lo que hizo y encima que parece como que encima le han blanqueado lo que hizo y como sale un montón de gente ahí que le quiere, que le apoya, que le comprende, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puede ser que yo esté viendo esto, ¿no? Y me pasa lo mismo con los libros que van de este tipo de cosas, ¿no? ¿Os acordáis de este caso que desapareció un niño? La familia, los padres estaban separados y el padre se había vuelto a casar y luego resulta que era la mujer, la nueva mujer del padre, quien había matado al niño. Ay, sí, pero esto pasó en España, ¿no? Sí, estoy hablando de aquí de España, hace poquito además, bueno, unos años. Pues pararon, y gracias en parte a la madre, porque estaban negociando con la asesina la publicación, no me acuerdo si una película, un documental o un libro o qué. Es verdad. Y encima se enfadó. De claro, es que no me dejáis no sé qué, no sé cuánto y ganar dinero. ¿Cómo que ganar dinero de lo que has hecho? Eso, o sea, es. Es que además no está regulado en ningún sitio, ¿Quieres ¿no? escribir sobre estos temas? De acuerdo, debería estar prohibido darle ningún tipo de crédito económico o beneficio social a los culpables. O sea, debería estar prohibido. ¿Quieres hablar de ello? Ganar Adelante, dinero pero no. a costa de un crimen que has cometido tú. Es que no me parece, vamos, me parece que me supera en todo tipo de puedo ser muy abierta a nivel de todo tipo de temas morales y éticos, pero de eso, de matar. Me viene a la cabeza la editorial que hace poco publicó el testimonio de otro asesino que mató y quemó a sus hijos y al final creo que la editorial retiró... Ese es el que hablábamos antes, ¿verdad? el del odio. Sí. Que no estábamos diciendo el título por tal, redes pero bueno. se hizo un boicot. Sí, por redes se hizo un boicot. Las librerías de se que negaron no se a publicarlo. Es el odio de José Bretón. Pero se llegó a publicar ese libro. Lo que pasa es que, sí. o sea, no sé quién fue que lo echó para atrás. Sí. Yo creo que se llegó a publicar. Porque se llevó pero la crítica social y la gente, los lectores y demás, yo creo que fueron los que... Creo que no se llegó a publicar, pero ya estaba impreso, entonces se ha vendido como todas esas copias de extraperlo. Creo que pasó algo así. ¿Sabes? Que la editorial ya estaba lista para sacarlo a la venta, pero se lo prohibieron, pero luego esas copias han volado con unos precios altísimos, precisamente por toda la controversia que ha habido detrás. O sea, que es que encima les ha venido hasta bien. Es que encima les ha venido bien porque al final la publicidad, aunque negativa, es publicidad. Y lo que decíamos antes, ¿no? Que nos gusta más que el morbo. Claro, la censura aumenta el morbo. Ya tenemos aquí. Si es que da igual que lo censure la Inquisición o la sociedad. Lo importante es leer algo que nadie más ha leído. Ser tú especial, ser tú más importante y que le den a las víctimas, ¿no? Esa es un poco la ideología. Eso es. Yo tengo un ejemplo, a lo mejor no tan de actualidad, pero hay muchísimos libros que se llaman no sé qué de Auschwitz. La ladrona de no sé qué. La no sé qué de Auschwitz. El fotógrafo de que yo tengo dos, El no sé qué de Auschwitz. Y al final, desde la propia asociación de Auschwitz están diciendo basta. Sí, dejad de aprovecharos de una desgracia. Con el dolor ajeno, ¿no? Sí. Con el holocausto. Que al final... A ver... Sí, que vende mucho, ¿no? Parece ser que poner Auschwitz ya vendes, ¿no? Ya de entrada. Claro, porque juegan un poco con esto. Con la emocionalidad fácil, con un contexto que ya de por sí toca, ¿no? la fibra, ¿no? de quien lo lee. Entonces, al final, se están beneficiando a costa de lo que he dicho, ¿no? Del dolor ajeno, que me parece una cosa bastante deleznable. Claro, pero... O sea, ¿hasta qué punto te lo puedes decir a un autor?
que no escribas sobre un tema. Porque claro, Claro, te claro. estás aprovechando del dolor Eh, ajeno, tal. En el caso de Auschwitz como que se ve muy bien, ¿no? Pero lo de siempre, ¿dónde ponemos la línea? mm, Cualquier autor de thriller, de negra, o sea, aquí nos aplica directamente a Noelia y a mí, nos estamos aprovechando de esa sensibilidad, estamos matando gente ficticia, pero el sentimiento es un poco el mismo, ¿no? O sea, llegar a la emoción a pero la es gente a través de ese paralelismo con la muerte. Claro, por eso digo que el ejemplo de Auschwitz es más claro porque es un caso real. mm, Pero Claro, pero ¿dónde está la línea, no? si una ¿Dónde persona ha está la conocido la línea? historia, le ha tocado y quiere escribir una historia para narrar un poco la crudeza de ese momento, claro, ¿cómo sabemos nosotros si ese libro está escrito desde una persona a la que le ha tocado la patata o desde una persona que se quiere llenar el bolsillo? O sea, no lo sabemos, no podemos yo creo que si saberlo. te lo lees como que lo puedes como, ¿no? Intuir, yo creo, si lo lees, No estoy yo tan ¿no? segura, ¿eh? Una De hecho, persona yo que se creo, yo creo documenta, que una la gente que persona está acostumbrada a que... esto lo hace mejor, sabe fingir mejor esas emociones que alguien que no tenga mucha eh, experiencia. pero yo, o sea, yo creo que una persona que se documenta para hacer Mm. un libro con cierto rigor, con cierto respeto, no va a estar a la misma altura que una persona que se imagina eso. Incluso en algún modo lo puede hasta romantizar, porque también se puede caer en eso. Entonces, yo creo que en la lectura que se haga, yo creo que ahí se ve, ¿no? quién es el autor, que lo hace con respeto y con, pues no sé, a lo mejor con un objetivo visibilizador o una perspectiva nueva, no lo sé. Pero ¿cuántos O Sí, es sea, libros lo hay que de la guerra civil española también? Yo quiero eso decir es una un tema que a mí cosa. me aburre soberanamente. No soporto los libros que hablan sobre la guerra civil, no puedo. Pero es un Pues poco el yo mismo quiero decir tema. una cosa, como lectora, me encanta la historia, me encanta leer libros de historia, Antonio. Yo cuando veo no sé qué de Auschwitz lo compro porque me parece súper Me interesante callo. su... No, a ver, es simplemente porque yo, como lectora, no como escritora, hablo como lectora, y lo de la guerra civil también, y lo de todo lo que hable de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tenga que ver con Berlín, yo me lo compro porque me gusta leerlo y además son historias que me emocionan tanto y me hacen ver el sufrimiento que pasó toda esta gente allí en el Holocausto, y yo he llorado con muchos libros que hablan de todo esto. Yo no sé desde qué perspectiva o con qué intención el escritor lo ha hecho, pero es que me da igual, porque a mí me interesa saber lo que pasó para poder hablarlo, por curiosidad mía, y yo soy de estas lectoras que compran todos estos libros, porque me parece muy emocionante, la verdad. creo que es muy importante el prisma desde el que se escribe, ¿no? Lo que decíamos al principio. Vamos a ver, no es lo mismo hablar de un asesinato desde el punto de vista en el que tú, digamos, estás blanqueando la muerte o el asesinato o estás encumbrando al asesino, que parece que hay asesinos que parece que son puras eminencias inteligentes, de estrategas psicológicos, y es que parece que les tenemos que admirar y todo, ¿no? Cuando hacen barrabasadas. O cuando digamos, de alguna manera se quiere decir que el asesinato está mal, ¿no? Es como lo que hablábamos de la prostitución, ¿no? Estás utilizando un tema para blanquear la violencia, para blanquear el asesinato, para blanquear la censura o la persecución o los fines políticos de alguien, o lo estás utilizando para dar una visión humana y ética del tema, ¿no? La delicadeza con la que se trata cada tema, yo creo que es primordial, ¿no? Pero aquí volvemos a la subjetividad. Porque si hablamos, por ejemplo, voy a ir más lejos para que sea más fácil hacerlo en perspectiva. Vamos a hablar, por ejemplo, de las historias de la conquista de América. Para muchos escritores y lectores, eso son cosas de heroísmo, de lucha, de tal, de no sé qué. Y para otros es como, no, o sea, vinisteis aquí a hacer barrabasadas. Blanqueando el colonialismo. Claro, pero depende a quién le preguntes. O sea, creo que se nota de qué bando estoy yo más bien, pero depende a quién le preguntes, están precisamente tocándolo con motivaciones morales y... Sí, de hecho hay un montón de obras en las que te están blanqueando el colonialismo y que te están blanqueando dictaduras y y que te Hernán están Cortés blanqueando y todo ciertas esto. religiones con fines precisamente divulgativos, ¿no? Y de... Pero Claro. luego también en el bando opuesto, para compensar eso, luego hay escritos sobre lo buenísimos que eran los aztecas, y ni blanco ni negro. O sea, no se merecían lo que les pasó,
pero no hace falta que me los pintes como santos para decirme no se merecían lo que les pasó. Ni santos ni salvajes, que también se les ha pintado como salvajes. Se llama la infantilización, Claro. ¿no? Del bando oprimido, que es como claro. que eso se hace mucho, ¿no? Con el, Sí. es lo que dice Marta, ¿no? Que les haces de un repente flaco favor tratándoles de tontos. Sí, como si vivían como salvajes, si no estaban ni siquiera sabían leer, ¿no? Entonces ya con eso ya justificas que tú les llevases ahí tu religión católica y les sometieras a todos, ¿no? Y te llevas esas mujeres. Bueno, no sé si queréis añadir algo más porque el tiempo se nos acaba. Yo quiero Que no se os quede nada por decir. Quiero Venga. nombrar a una mujer, Venga. médica, escritora feminista, encarcelada por denunciar la opresión de las mujeres en Egipto, Nawal el-Saadawi. Esta sí que se la ha jugado. Y creo que es digna de mención por el tema de los riesgos personales que conlleva denunciar ciertas cosas en determinadas sociedades y en determinadas culturas, ¿no? Y a mí estas mujeres me parecen heroínas sin capa. Pues vamos a dedicarle el episodio de hoy a todas ellas, entonces, creo, ¿no? Pues sí. ¿Por qué no? En esa misma línea, quien no se lo haya leído todavía, por favor, Metrópolis. Yo O sea, no me lo he leído. Pues Me lo apunto. se lee rapidísimo otra novela gráfica o cómic, como lo queráis llamar. Qué bien. Es Me del estoy apuntando ahora del a estilo las que novelas acaba de gráficas. mencionar Delia. Y es que, o sea, por favor, que en 2025 ¿quién no ha leído Metrópolis? De cabeza ya. Apuntado. Sí, yo me lo apunto. Y nada, a ver, que se me va. Quiero. El próximo episodio que vamos a dar, Delia, ayúdame con esto, va a ser una entrevista especial a la Asociación de Traductoras Literarias, ¿verdad? Que nos van a hablar un poquito de qué nos vamos a tener una agradable conversación. Perdón, con... Persépolis, que lo he dicho mal. Me estaba yo pensando vale, Persépolis. Sí que lo he leído. Lo he pensado, pero he dicho, lo mismo estás hablando de otro que yo no he leído. Según lo he dicho, perdón que te corte, pero es una parte importante. Lo he dicho mal y según lo he dicho digo, no, Persépolis no es así. lo he leído. Persépolis, ya perdón. Grande. Vale. Nada, el próximo episodio va a ser, la próxima entrega va a ser una entrega especial porque vamos a hacer una entrevista a Elena Aguilar Ruzola, presidenta candidata para presidenta de la Asociación de Traductores y Traductoras. Y bueno, creo que puede ser muy interesante tenerles aquí presentes para hacerles unas cuantas preguntas. A mí me interesa mucho el tema, hacen traducciones literarias. El tema está bastante amenazado por como ya os imaginaréis, por la IA. Y la precariedad. Y la precariedad y la feminización de este tipo de trabajos. Y bueno, creo que puede ser muy importante y muy interesante que tengamos esta conversación con ellas. ¿Qué os parece? Pues muy bien. A mí me encanta. Estaremos atentos a todo lo que pase. Y bueno, ya como para cerrar, quiero decir que hoy más que nunca nuestra responsabilidad como lectores, como escritores, hablando de la censura, es proteger la libertad. Tenemos que leer, tenemos que cuestionar, debatir, difundir ideas, incluso aquellas que puedan incomodar o que desafíen al poder, porque cada libro prohibido que nosotros leemos o cada autor que está silenciado y que nosotros escuchamos es el triunfo sobre el miedo y un recordatorio de que ninguna censura puede apagar por completo la voz de la humanidad. Así que nada, oye, muchísimas gracias por acompañarnos otro episodio más y no dejéis de leer. Nada que añadir después de eso que has dicho tan bonito. Ay, mira, una frase, no me acuerdo cómo era, es bonita también. Pueden cortar las flores, pero nunca acabarán con la primavera. No sé si era así. Pero bueno, ha quedado muy bonita. No, la dijo Lorca, creo. No quiero hacer periodismo tampoco. Pues nada, oye, muchas gracias. Un besito. Un beso para todos. De Neruda. Chao. Neruda. Neruda, bueno, pues eso. Un besito. Chao, chao. Tu dosis de literatura en formato podcast. Historias que duran, palabras que curan desde la contraportada. Tu dosis de literatura, tu
dosis de literatura.